Datos clave acerca de Sun Tzu, la mente militar más brillante de la historia. Sobre Sun Tzu, el nombre por el que se le conoce es en realidad un título honorífico, que significa Maestro Sun. Su nombre de nacimiento era Sun Wu. Aún se debate cuál es el lugar de nacimiento de Sun Tzu. Algunos afirman que nació en Qi, mientras que otros dicen que es nativo de Wu, pero lo cierto es que nació a fines del periodo de las primaveras y los otoños. Aún hoy en día los historiadores se debaten si Sun Tzu se trata de una persona real o es una forma de representar a diferentes personajes históricos. Sin embargo, normalmente se le acepta como una persona auténtica. Se especula que nació alrededor del año 544 a.C., viviendo en la misma época que Confucio. Sun Tzu tenía una aristocracia guerrera por parte de su abuelo, asimilando de él todo el trajín militar de la contienda. Vivió en un periodo caracterizado por las disputas internas, pero aún así los movimientos ideológicos eran apreciados. A Sun Tzu es a quien se le atribuye el honor de haber escrito El arte de la guerra, un tratado militar de más de 2500 años de antigüedad cuyos consejos aún hoy en día son invaluables. Su carrera militar. En el 510 a.C., el estado de Wu se encontraba en una situación desventajosa con respecto a los estados vecinos, siendo más pequeño, más desorganizado y teniendo menos soldados. En ese momento, el rey Helu buscaba a alguien capaz de adiestrar y dirigir un ejército. Para entonces, Sun Tzu era un oficial de bajo rango, aunque con habilidades muy bien desarrolladas, y aunado a esto, él ya había escrito El arte de la guerra. Sun Tzu, al poseer cierta fama, fue convocado por el rey Helu, quien tenía la intención de ponerlo a prueba. Cuando Sun acudió a la corte del rey, este lo retó. Sun Tzu tenía que demostrarle al rey que podría formar un grupo de personas capaces de marchar. Pero eso no era todo. Estas personas eran concubinas, expertas en el arte de la seducción y el placer, pero no conocían nada más allá de la corte del rey. Sun Tzu aceptó. Del palacio enviaron 180 mujeres, se dividieron en dos compañías, con las dos concubinas favoritas del rey al mando de cada compañía. Les enseñó cómo se llevaba una alabarda. Luego les preguntó, ¿saben dónde queda el corazón y dónde la mano derecha y la izquierda y dónde la espalda? Las mujeres asintieron. Sun Tzu les dijo, cuando yo ordene de frente, avancen en la dirección del corazón. Cuando diga derecha, avancen en la dirección de la mano derecha. Cuando diga izquierda, avancen en la dirección de la mano izquierda. Cuando diga atrás, me darán la espalda. Una vez dadas estas instrucciones, se prepararon las armas del verdugo para mostrar que se estaba hablando en serio. Sun Tzu repitió entonces 3 veces las órdenes y las explicó 5 veces más, tras de lo cual dio con el tambor la orden derecha. Las mujeres estallaron en risas. Sun Tzu les dijo, si las instrucciones no son claras y las órdenes no han sido bien explicadas, el comandante tiene la culpa. Entonces repitió las órdenes 3 veces y les explicó 5 veces, y el tambor dio la orden de avanzar hacia la izquierda. Las mujeres volvieron a reírse. Sun Tzu les dijo, si las instrucciones no son claras y las órdenes no han sido bien explicadas, el comandante tiene la culpa. Pero si las instrucciones han sido explicadas y las órdenes no son ejecutadas de acuerdo con la ley militar, los oficiales son culpables. Entonces ordenó que las comandantes de cada una de las compañías fueran ejecutadas. El soberano de Wu, que estaba observando desde su terraza, vio que sus dos amadas concubinas estaban a punto de ser ejecutadas. Aterrado, envió rápidamente a un ayudante con el mensaje. Ahora sé que el comandante es capaz de manejar las tropas. Sin esas dos concubinas, mis alimentos perderán sabor. Es mi deseo que no sean ejecutadas. Sun Tzu le respondió, vuestro servidor ha sido designado comandante en jefe, y cuando el comandante está al frente de las tropas, no está obligado a acatar todas las órdenes del soberano. Ordenó pues que las dos mujeres que habían mandado las compañías fuesen ejecutadas como ejemplo. Después puso en su lugar a las dos que seguían en la fila. A continuación repitió las órdenes con el tambor y las mujeres marcharon hacia la izquierda y a la derecha.
de frente y hacia atrás. Se arrodillaron y se levantaron todas exactamente como lo exigían las órdenes. No se atrevieron a hacer el menor ruido. Sun Tzu envió un mensajero al soberano informándole: las tropas ahora están adiestradas. El soberano puede venir a pasar revista e inspeccionarlas. Ahora pueden ser utilizadas como el soberano lo desee. No se detendrán ante nada. El soberano de Wu le dijo: el comandante se puede retirar y descansar. No deseo inspeccionarlas. Sun Tzu le respondió: las palabras del soberano son vanas si no es capaz de ponerlas en práctica. Entonces He Lu se dio cuenta de la capacidad de Sun Tzu como comandante y lo puso al mando de sus ejércitos. Entonces Wu comenzó una intensa campaña contra el reino de Chu, con Sun Tzu liderando las tropas del soberano de Wu y la ayuda de otros personajes como Fu Gai, el hermano del rey, y el consejero Wu Zichu, cuyo padre era el noble de Chu, Wu Che, quien fue asesinado por un presunto delito, obligando a Wu Zichu a escapar de Chu. A pesar de que Chu poseía superioridad numérica, fue sometido por Wu. En el 506 a.C., el rey He Lu estableció una alianza con los estados de Kai y Tang. En 5 batallas, Wu obtuvo la victoria, siendo la batalla de Boyu la decisiva, destruyendo la capital de Chu, conocida como Jing. La época de Sun Tzu. Aunque no hay una fecha rigurosamente exacta, muy comúnmente se suele señalar que vivió durante el periodo de las primaveras y otoños en China. Este periodo comienza con la caída de Haojing, la capital de la poderosa dinastía Zhou occidental. Tras el rechazo que sentía el rey Zhou hacia su esposa la reina Shen, decidió exiliarla junto con su hijo Jijiu y convertir en reina a Bao, su concubina favorita. Esto desencadenó la ira del padre de Shen, quien se alió con los nómadas para armar un ataque contra Haojing, la capital de la dinastía Zhou. Zhou nunca tomó en serio las consecuencias de recibir una represalia por parte de ellos. Después de todo, era el rey. ¿Quién podría hacerle frente? Así que en lugar de planear una estrategia de defensa, se enfocó en divertir a su nueva reina con diferentes bromas. Una de ellas fue encender las antorchas alarmando a sus nobles, que pensaron que les atacaban los nómadas. Los nobles llegaron al castillo solo para encontrar a la reina Bao riendo a carcajadas. El rey continuó abusando del uso de las antorchas y perdió la confianza de los nobles. En un momento repentino, el marqués de Shen y sus asociados los nómadas atacaron Haojing. Tras esto, el rey Zhou ordenó que encendieran las antorchas de alarma inmediatamente. Sin embargo, ningún noble acudió, dejando que asesinaran al rey Zhou y capturaran a Bao. Tras la caída de Haojing, los nobles apoyaron al hijo del antiguo rey como su gobernante. Ahora Jijiu tomaría el control y establecería una nueva capital llamada Luoyang, localizada hacia el este, comenzando con la dinastía Zhou oriental, que a su vez da inicio al periodo de las primaveras y otoños. Este periodo, que abarca desde 771 a.C. hasta el 476 a.C., se caracteriza por el crecimiento demográfico y económico. La agricultura floreció gracias al surgimiento de aperos y herramientas más sofisticadas, así como el uso del buey en la labranza y la ingeniería hidráulica utilizada, entre otras cosas muy beneficiosas, como también el aumento de la alfabetización, que animó al avance tecnológico y el criterio de pensamiento. Sin embargo, hubo muchas batallas sangrientas entre los vasallos y fuertes enfrentamientos, dando pie a que los estados se dividieran aún más sobre el año 500 a.C. Los estados se distribuyeron en Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Wei, Yue y Zhao. Su obra maestra, El arte de la guerra. El maestro Sun escribió uno de los tratados militares más importantes de la historia, tal así que trascendió a su tiempo, inspirando a muchos líderes de diferentes épocas como Maquiavelo, Napoleón o Mao Zedong. El arte de la guerra alcanzó una gigantesca relevancia en el periodo de los reinos combatientes, siendo uno de los textos más leídos. Desde el periodo de las primaveras y los otoños hasta el periodo de los reinos combatientes, surgen las 100 escuelas del pensamiento, entre ellas el confucianismo y el taoísmo, dando como resultado a una sociedad más letrada, lo que ocasionó el comienzo del auge del arte de la guerra.
Sun Wu muestra ideas filosóficas en su obra acerca de la guerra y la estrategia que para su época eran revolucionarias. Sun basó su filosofía en principios taoístas. Creía firmemente que la fortaleza moral y la capacidad intelectual del hombre eran decisivas en la guerra. El amor a la patria es esencial según él, y solo se puede lograr si el soberano se dedica a beneficiar a su pueblo y no a oprimirlo. Pero no solo el soberano debe ser respetado, también el general y cualquier líder que esté jugando en el mismo bando debe serlo, buscando no ser excesivo tanto en las recompensas como en los castigos a sus subordinados. Según Sun Tzu, el engaño y las falsas apariencias son clave para ganar la guerra. Cuanto menos sospeche el enemigo acerca de las intenciones de su adversario y tenga una falsa expectativa sobre su condición, será menos capaz de predecir sus movimientos. Cuando las provincias de Wu y Yue estaban en guerra entre sí, Wu sacó de prisión a 3000 criminales para dar la impresión de desorden, y así tender una trampa a Yue. Muchos se rindieron, el ejército de Yue luchó con ellos para ser vencido por el ejército de Wu. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Por lo tanto, aunque seas capaz, aparenta incompetencia. Si eres activo, muestra pasividad. Cuando estés lejos, aparente estar cerca. Cuando estés cerca, aparente estar lejos. Así pues, también para Sun Tzu, la planificación y la reflexión anticipada es vital para obtener la victoria, pues las decisiones de cualquier movimiento deben estar muy bien justificadas y calculadas, teniendo un objetivo claro de lo que se quiere lograr. Los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra. Por otra parte, conocer los planes del enemigo, su modus operandi, su posición respecto a sus adversarios, las condiciones en que pretende jugar, son factores que juegan un rol fundamental durante la planeación de la estrategia, pues el no tener informes acerca de lo que ahora mismo está haciendo el enemigo puede costar muy caro. Asimismo, uno de los grandes errores que han cometido muchos líderes históricos es no conocerse a sí mismos. Este principio lo plantea haciendo referencia a la necesidad de conocer las ventajas y desventajas que poseen los líderes, cuya tarea también es reconocer las fortalezas y debilidades para tener un panorama más claro. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer el resultado de 1000 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes sufrirás una derrota. Sun Tzu deja en claro que la mejor victoria es la que se gana utilizando la menor cantidad de recursos y derramando poco o nada de sangre, planteando un desgaste del enemigo tras atacarlo indirectamente y tratando de obtener el menor daño posible. Bajo la dinastía de los Han, San Kung asediaba la provincia de Yuanwu durante meses sin resultados favorables. Sus hombres y oficiales se enfermaban. El soberano de Tun Hai le dijo a Zhang: has asegurado tus tropas y rodeado a tu oponente, el cual está dispuesto a combatir hasta la muerte. Esto no es estrategia. Debes levantar el asedio y hacerles saber que hay una salida, y así escaparán y se dispersarán. San Kung siguió el consejo y tomó Yuanwu. Las armas solo deben usarse cuando ya no exista otra posibilidad. La victoria obtenida por medio del combate no es considerada una gran victoria. Siguiendo estos principios, es menester señalar que aquel que logre ser experto en el arte de la guerra someterá a su oponente sin combatir, conquistará las ciudades sin asediarlas y derrocará a los estados sin campañas prolongadas. Sun Bin. Su descendiente Sun Bin también escribió un tratado sobre tácticas militares titulado El arte de la guerra de Sun Bin. Sin embargo, tanto Sun Tzu como Sun Bin son referidos en escritos chinos clásicos como la misma persona. No fue hasta 1972 que se descubrió el tratado El arte de la guerra de Sun Bin. Se especula que vivió entre los años 380 y 316 a.C. de nuestra era, siendo discípulo de Wang Li y compañero de Pang Yuan, en el estado de Wei. Pang Yuan ascendió a un alto mando de las fuerzas militares. Habiendo ascendido, recordó a su compañero de estudios, Sun Bin. Así que Pang Yuan lo invitó a luchar junto a él. No obstante, Pang Yuan tenía un plan entre manos, y es que sabía que Sun Bin podría opacarlo si él lo desease. Entonces lo acusó falsamente de un complot, condenándolo a ser marcado en el rostro y que rompieran sus piernas, dejándolo inválido para siempre. Pang Yuan fingió no tener nada que ver y acogió a Sun Bin en su casa, instándole a que dedicara el resto de su vida
a escribir sus conocimientos sobre el arte militar, pero Sun Bin sabía cómo sucedieron las cosas, por lo cual se hizo pasar por loco. Viendo que no podría sacarle más provecho, Pang Yuan decidió que viviría el resto de su vida en el corral de los cerdos. Llevaba una vida miserable hasta que pasó por ahí un alto funcionario del reino de Qi, quien al enterarse de la situación de este brillante hombre, lo hizo sacar inmediatamente. El rey de Qi ofreció a Sun Bin la comandancia en jefe, pero este rechazó ese cargo, aceptando solo el de asesor o estratega.